¿Cómo están? ¿Bien, bien? Hoy disminuyó nuestra asistencia, ¿verdad? Pues ya aumentó. Pues vamos a continuar, o a empezar, mejor dicho, ¿verdad? Ahorita viene la maestra de los niños. Anda buscando un lugar. Pues hoy termina mi serie de la lógica y lógica de Dios. Finalmente. Pensando en esto, en la lógica y en el sentido común, yo creo que podríamos recordar que muchas veces nos encontramos con situaciones, circunstancias o con respuestas y reacciones de los demás que nos parecen ilógicos. A veces y en ciertas cosas, cuando se trata de Dios, tenemos la tendencia a ver las cosas de forma un poquito diferente y hasta cierto punto puede llegar el momento en que ni siquiera cuestionamos lo que Dios ha hecho, por qué lo ha hecho, por qué no lo ha hecho. Uno de esos ejemplos es Moisés. Yo creo que recordarán su historia. Moisés creció en el palacio de Egipto. Después de un tiempo asesinó a un egipcio y salió huyendo. Se va al desierto y después de haber pasado un tiempo en el desierto, Dios se le aparece en una zarza ardiente, ¿sí? Y Dios lo llama y lo comisiona para liderar a la nación de Israel y para que los libere de la esclavitud de Egipto. Y luego Moisés le pregunta, ¿y si el pueblo no me cree? ¿Qué hago? Dios le dice, ¿qué traes en la mano? Pues una vara de pastor. Le dice, tírala al piso, la tira, se convierte en serpiente. Y luego le dice, agárrala en la cola y se vuelve a convertir en su vara de pastor. Y luego le dice, ahora tu mano ponla debajo de tu túnica. Cuando la pone y la saca, está leprosa, la vuelve a poner abajo, la vuelve a sacar y está limpia. Y luego Dios le dice, si no creen a estas dos señales, cuando llegues o agarras agua del río Nilo y la vacías en el polvo, en la tierra, y se va a convertir en sangre, ¿verdad? Y luego Moisés dice, oye Señor, pero yo nunca he sido muy elocuente. Moisés tiene fama de haber sido tartamudo, ¿verdad? Entonces yo nunca he sido fácil para hablar, nunca tengo problemas para hablar. Y la reacción de Dios siempre es asombrosa. En Éxodo capítulo 4 leemos, Dios le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo? ¿Quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Pero Moisés sigue insistiendo. Moisés sigue diciendo, no, es que mejor busca otro, mejor que yo, que tarará. Y Dios le asigna a su hermano Aarón como su portavoz. Mi pregunta para ustedes es, ¿alguna vez se han preguntado por qué Dios no lo sanó? ¿No creen que hubiera sido más lógico eso? Tal vez lo más, si Dios le acaba de decir que ¿quién le puso la boca al hombre? ¿Quién lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Si Dios le acaba de decir eso, ¿no podría simplemente haberle dicho a Moisés, Moisés, tú vas a ser mi mensajero y como tal necesitas una voz fuerte y no una voz temblorosa? Así que queda sano. ¿Me explico?
Eso es como más lógico, pero la lógica de Dios es diferente a la nuestra. Y Dios no hizo eso. No lo sanó. En lugar de eso, le dio a su hermano Aarón como su interlocutor. Podríamos tal vez pensar lo mismo sobre el apóstol Pablo. Tal vez recuerdan que él platica en la historia, en la carta de los 2 de Corintios, que él batallaba con una aflicción y le había pedido a Dios en 3 diferentes ocasiones que lo sanara, y Dios cada vez le respondió lo mismo. En 2 de Corintios 12:9 le dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Me pregunto si el caso de Moisés era similar. Si Dios estaba perfeccionando su poder en Moisés, si Moisés estaba aprendiendo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dios no nos escoge porque seamos especiales, capaces o dignos, sino porque nos ama y porque desea usarnos a pesar de nuestras ineficiencias o imperfecciones y perfeccionar en nosotros cada día su poder. Y sí, es verdad, en nuestro punto de vista, muchas veces lo que Dios hace no tiene mucho sentido, o como lo hace no tiene mucho sentido. Hay otra historia que me llama mucho la atención, la del apóstol Pablo. Pablo, después de predicar un tiempo, fue arrestado y como no lo estaban así como que tratando bien en su juicio, Pablo decidió apelar al emperador y fue trasladado como prisionero a través del mar Adriático para ser llevado a Roma. En medio de todo esto nos damos cuenta que durante la navegación estaban enfrentando un mal viento, le llaman un viento huracanado. Y cuando están en medio de la tormenta, Pablo le platica a la tripulación, reúne la tripulación y les platica que se le apareció un ángel y que le dijo que no tuviera miedo, porque Dios lo libraría de morir tanto a él como a toda la tripulación. Entonces Pablo animó a la tripulación a no tener miedo y les aclaró que a pesar de todo, iban a encallar en alguna isla. ¿Sí? Aquí la pregunta es, ¿no hubiera sido mejor que el ángel le dijera a Pablo: Pablo, no tengan miedo, Dios es el creador de todas las cosas y Dios va a hacer que este viento fuerte cese para que todos ustedes puedan navegar por aguas tranquilas de aquí en adelante? ¿No es como más lógico eso? Pero no fue así. El mismo Dios, capaz de salvarlos, bien habría podido hecho que se calmara el mal tiempo, pero no lo hizo, y después de unos días el barco encalló en una isla. ¿Sí? Tal vez han escuchado de una autora que se llama Elizabeth Elliot. Ella escribió esto: si Dios nos diera aquí, hablando de este mundo, esta vida terrenal, si Dios nos diera aquí todo lo que queremos, nuestros corazones se contentarían con las cosas de este mundo en vez de interesarse en las del mundo venidero. Dios está atrayéndonos constantemente hacia arriba y lejos de este mundo, llamándonos a sí mismo y a su reino, que aún es invisible, donde ciertamente encontraremos todo lo que anhelamos intensamente. Encallar no es el fin del mundo, pero nos ayuda a no caer en la tentación de sentirnos satisfechos con las cosas que vemos. En la lógica del reino de Dios, a veces nos encontramos con lo que pudiéramos llamar contradicciones también, porque los valores del reino de Dios distan muchas veces de lo que nosotros pudiéramos llamar la lógica y nos desafían a deshacernos del patrón
común de la lógica e incluso de la conducta o la reacción humana para que adoptemos la lógica de Dios, y nos desafían a ver y a comprobar esos resultados. Marcos capítulo 8 versículos 34 y 35 dice, Jesús hablando dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. En nuestra lógica, la lógica humana, estas afirmaciones no tienen mucho sentido, porque ¿cómo se supone que uno pueda ganar su vida por perderla? ¿Me explico? Sin embargo, Jesús también aclara, hay que negarse a sí mismo. Jesús nos invita y nos llama a renunciar a nuestro ego, a renunciar a vivir esclavizados a lo temporal y a lo pasajero, a lo visible y a lo efímero. Y este llamado también es un llamado para dar un paso más en nuestra relación con Dios y a vivir en el reino de lo sobrenatural, que es el reino de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 35 dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esta es una de las formas más eficaces de conquistar y vencer nuestro ego, el servicio a los demás. De esta forma, a lo mejor no seremos los más renombrados, no en la tierra, pero sí en el cielo. Tal vez no nos ahogaremos en riquezas materiales, pero sí tendremos un tesoro en el cielo, donde dijo Jesús que el ladrón no roba y la polilla y el óxido no corroen. Tal vez nuestro título no será el de la gente, sino el de Dios. Tal vez no seremos los primeros aquí en este mundo, pero sí estaremos incluidos en la lista y en los libros de la vida de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 11 dice, el más importante entre ustedes será el siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús nos habla de honrar a Dios por medio de reconocer que nuestro prójimo está hecho a imagen de Dios. Con mucha frecuencia, nosotros podemos tener la tendencia de decir que amamos a Dios, pero estar llenos de rencores, de coraje, de enojo e incluso odio hacia nuestro prójimo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, Dios nos da al prójimo hecho a imagen de Dios para que nosotros amemos a Dios por medio de amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Hace muchos años vivimos nosotros en Mazatlán un tiempo. De repente me acordé, conocimos allá a una persona que se convirtió en una amiga muy querida todavía hasta hoy día. Cuando la conocimos, poco después de que la conocimos, ella enviudó de alguien que no era su esposo, sino que estaba viviendo con él y tenía 4 hijos, o tiene 4 hijos. Pero su hija, la más chica, por cualquier motivo que podamos imaginarnos, tenía unos hábitos que eran muy tristes. Un día, dentro de la plática, ella sacó su frustración por su hija más chica, por todo las situaciones que la hacía pasar. Y me acuerdo que le dijimos algo con el corazón, se lo dijimos, no fue nada más una palabra. Le dijimos, no importa. Bueno, sí importa, ¿verdad? Pero
Te amamos a ti y amamos a tu hija también, aunque no se porte bien. Porque es tu hija, le dije. Es porque es tu hija, no es por otra cosa. Amamos a nuestro prójimo a pesar de tantas cosas. No porque el prójimo sea perfecto, sino porque al amar a nuestro prójimo realmente estamos amando a Dios. Mateo capítulo 20, Hechos 20, versículo 35 dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Una de las cosas que admiro y respeto de las diferentes culturas es la generosidad. Yo disfruto y soy bendecido por el hecho de pensar y de conocer gente que desinteresadamente ayuda a los demás. Es algo que disfruto mucho, es algo que busco imitar constantemente. Y yo digo que el Señor bendiga a esas personas, donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, porque muchas personas no hacen diferencia entre la nación donde son ellos y la nación donde están, pero buscan ser de bendición, y yo le doy gracias a Dios por esas personas. Es un ejemplo que que he buscado practicar desde hace mucho tiempo y que quiero seguir haciéndolo. Parte de la cultura del reino de Dios es precisamente esta: dar. Y dar generosamente. Lucas capítulo 6 dice: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Si nos damos cuenta, esa es una ley, ambas, tanto natural como una ley espiritual. Dar para recibir. Sembramos, cosechamos, ¿verdad? En la medida que damos, es en la medida en que vamos a poder también seguir recibiendo. La parte que no siempre nos va a gustar es que esta ley aplica en todo, ¿sí? Sembramos malos hábitos de comida, cosechamos mala salud. Tal vez han oído ese dicho que dice: dime lo que comes y te diré lo que padeces. ¿Lo han oído? Yo sé que hay comidas que no son las más saludables, pero qué ricas están. Y a veces nos pasa también así puede ser con palabras. A lo mejor podemos sembrar palabras que no son totalmente positivas. ¿Y qué vamos a cosechar? Lo mismo. Damos amor, vamos a cosechar amor. Sí, es cierto, habrá quien no responda como tal, habrá quien reaccione diferente, pero en general y en la mayoría Dios va a bendecirnos, porque hay más dicha en dar que en recibir. Damos respeto, recibimos respeto, damos desprecio, recibimos desprecio. Así es esta ley. Juan capítulo 12, versículo 24 dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Jesús vuelve a ilustrar este tema de morir para dar fruto. Jesús lo hizo. Jesús, siendo Dios, se sometió a la humanidad y fue sacrificado por nuestros pecados para poder darnos vida, perdón y reconciliación, que por cierto, podemos decir que eso es otra de las partes ilógicas de la lógica de Dios. Morir para dar vida, amar a los indignos, rescatar a quienes se habían extraviado por su propia voluntad y decisión. En nuestra propia lógica, podríamos decir que ni siquiera es lógico ser salvos por la gracia. ¿Por qué? Porque como humanos, de alguna manera queremos ganarnos, aunque sea una partecita de nuestra salvación por medio de nuestras buenas obras.
A veces no lo decimos, pero si no nos portamos bien, no nos sentimos bien con Dios y no queremos hablar con Él. ¿Me explico? Y puede ser que no nos sintamos bien por algo que hicimos mal o porque no nos sentimos bien en general. Pero, ¿cuándo es cuando vamos al médico? ¿Cuando estamos sanos o enfermos? Es lógico. Pero ¿por qué en lo espiritual a veces no nos funciona igual esa lógica? Nos sentimos mal y nos retraemos o nos aislamos, ¿verdad? No debería de ser así. Algo ilógico para nosotros, lógico para Dios, es que por medio de su gracia hemos sido adoptados como hijos de Dios y hemos sido rescatados por el sacrificio de Jesús. La lógica del reino de Dios, en esta lógica, lo sobrenatural se convierte en algo natural, porque dejamos de vivir una vida común y experimentamos a Dios con nosotros todo el tiempo en nuestras oraciones, en nuestro servicio a los demás. Dios se convierte en nuestra inspiración, en nuestro propósito y nos permite seguir adelante en medio de cualquier tempestad y en contra de todas las posibilidades, porque para Dios, al Dios que servimos, al Dios de lo ilógico, nuestro punto de vista, para Dios no hay nada imposible. Día a día nos vuelve a llamar a esperar en Él, día a día nos vuelve a llamar a confiar en Él y día a día nos vuelve a llamar a aceptar su invitación que hemos leído en las últimas 4 semanas de Salmo 46:10, que dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Que por cierto, eso puede parecer muy ilógico para nosotros también en medio de cualquier crisis, quedarnos quietos. Hay hasta un dicho que dice: lo peor que puedes hacer es no hacer nada, ¿verdad? Pero en el caso de la lógica de Dios, llega un momento en el que este es su llamado. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, que donde nuestras fuerzas y posibilidades se agotan, es precisamente solo el inicio de lo que tú estás haciendo y de lo que tú eres capaz de hacer. Sabemos, Señor, que la sabiduría del mundo es más pequeña que la locura de Dios, que la grandeza de este mundo es más pequeña que lo más pequeño de Dios. Así que queremos depender de ti y no de nosotros, queremos aferrarnos a ti y no a nuestros límites, queremos abrazarte a ti en lugar de abrazarnos a nuestras propias inseguridades o batallas cotidianas. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Te rogamos por nuestro país, Señor, en medio de las diferentes situaciones que enfrenta, las crisis de seguridad o de salud o de educación. Ponemos en tus manos nuestro país, específicamente nuestra ciudad. Bendice Puerto Vallarta, Señor, y ayúdanos a hacer bendición para nuestra ciudad también, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, tengan una buena semana y busquen vivir en la ilógica de Dios. En la ilógica para nosotros, la lógica de Dios, en lo natural de Dios, sobrenatural para nosotros. Nos veremos.